Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Darcio Y yo, Nilsa, e estamos acá para mais conociendo más la palabra de Dios para vivir todos los milagros que Dios tiene para nosotros. Mira, e há muitos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Há muitos. Y- Pero tienen algo nuevo hoy, ¿verdad? sí, queremos ahora a presentarles El el sitio. sitio del Ministerio Agua Viva. Y tenemos el sitio en portugués y en español. Y si clica ahí encima en la página en español, tenemos muchas opciones y muchas informaciones. ¿Quién somos? El ministerio. Y el más interesante que tenemos ahora son las películas. Se escoge abajo la información de películas. Entonces, sugerimos algunas películas que pueda ver con sus familiares, con sus amistades, que puedan platicar en relación al asunto de la película para que El puedan tema. edificar todas las personas y que el mensaje de Dios llegue a todos nosotros. Amém. Nem todas as películas são Cristianas. cristianas, pero todas as películas são para edificação. Então, se você tem alguma película, mande para nós, que nós vamos a verla Y vamos a compartir e para vamos a conocer compartilhar. más. Así es, amén. Gloria a Dios. Y el Señor viene trabajando con nosotros. La semana pasada encerramos el tema pequeño pecado y gran pecado. Y hablamos un poquitito sobre la gracia de Dios. Pero vamos a hablar un poquito más a fondo, más detallado sobre la gracia del Señor. Y para traer esta palabra hoy, tenemos un invitado especial. Ahí está. Nuestro invitado especial, directo del México, ¿verdad? En Delaware. ¿No? De México. Delaware de México. Sí, Delaware de México. Gracias. Delaware, México, porque hay mucho mexicano por acá. Aquí, así es. Bendiciones, hermano, qué gusto mirarles nuevamente y especialmente qué gusto saludarles y poder compartir este tema tan importante para nosotros como cristianos. Amén, amén. Con la palabra, Carlos. Sí, bueno, hermanos, Dios les bendiga y como decía el hermano Darcio, el tema de hoy es la gracia de Dios y hay 4 preguntas que estaremos viendo en los siguientes estudios. La primera es, ¿qué es la gracia? Y creo que todos de alguna forma conocemos la gracia. ¿De dónde se origina la gracia? ¿O dónde se origina la gracia? Es la otra pregunta que trataremos de contestar. ¿Y por qué necesito la gracia? Es importante entender todo esto. Y la última es, ¿cómo funciona la gracia? Creo que son 4 preguntas, hermano Darcio, que son muy interesantes porque como cristianos muchas veces escuchamos el concepto de gracia y en un concepto muy general. Ahora, recuerdo, tú lo decías hace por allí un par de semanas, es difícil explicar realmente lo que es la gracia porque tiene una multiforma y se aplica en muchísimas formas también la gracia de Dios. Entonces, hay conceptos que como humanos conocemos, que como humanos definimos, pero muchas veces esos conceptos o realmente esos conceptos están muy lejos de lo que es la gracia de Dios. Eh, el primero, concepto humano describe cualidades, lo que es la gracia para el concepto humano, describe cualidades que posee el hombre o describe la acción que hace alguien. Ahora, todo esto creo que lo conocemos, hermano Darcio, todos sabemos y hemos visto o sido testigos a veces de alguien que aplica esa gracia a nosotros. La gracia quiere decir un favor. Eh, Hay una definición en griego y en hebreo que creo que quizá tú compartiste hace un tiempo, antes de seguir, te voy a decir el concepto en hebreo en el Antiguo Testamento lo encontramos con la palabra ken o algo así,
y en griego, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento como charis, y estos términos realmente significan favor o bondad. Es más aplicable, creo, esto a Dios que al ser humano, porque estamos viendo una explicación o un término prácticamente apegado más a lo que es bíblicamente. Ahora, para los cristianos, tenemos que tener muy en claro todo lo que es, o todo lo que abarca realmente el concepto de gracia. Hay una descripción, hermano, un comentario de Charles Stanley, un predicador americano de muchísimos años, y dice esta explicación de él o pensamiento en cuanto a la gracia: favor divino de Dios, inmerecido, incondicional e ilimitado. Es algo que Dios ha hecho en nosotros para nosotros. La gracia de Dios nos cubre, nos rodea, siempre nos sostiene y nunca se agota. Entonces, esta definición, si vemos, contiene una cantidad de cosas aplicables a la gracia. Por eso decía la multiforma de la gracia de Dios. Ahora, todas estas formas que tenemos, todas estas ideas, todo este pensamiento humano en cuanto a la gracia y la gracia de Dios, creo que es muy reducida a lo que realmente es la gracia, hermano. Creo que es muy reducida. La verdad se te recuerda cuando hablamos así muy rápido sobre la gracia. En el estudio pasado, hablamos que no hay una palabra que pueda describir la gracia de Dios. Los teólogos de hoy, los teólogos dicen que la gracia es un favor inmerecido. Como si eso pudiera agarrar todo lo que significa la gracia. Pero la gracia es mucho más que esto, mucho más. Creo que es como si dijéramos Dios es el Salvador y ya. Sabemos y conocemos que Dios es mucho más. Aún, por ejemplo, ¿cuántos años tienes tú de creyente? ¿Cuántos años tengo yo? Y aún no hemos podido conocer en totalidad ni siquiera una parte de la persona de Dios, Así de es. la naturaleza de Dios. Ahora fíjate una parte importante de la gracia, hermano, y con esto vamos a leer un poquito después allá. Dios manifiesta su gracia para su iglesia, para la santificación de la iglesia, para la salvación de la iglesia, para la preparación de la iglesia, para que conozcamos su amor, su misericordia, sus atributos, etcétera. Entonces, el segundo concepto de gracia es concepto de gracia bíblica. Su significado es difícil de comprender o explicar, pues tiene múltiples significados y aplicaciones, especialmente porque proviene de Dios y está bajo su entera potestad. Esto es importante. Esto es importante porque tenemos que dejar muy en claro que la gracia de Dios, así como es inagotable, así como es incomprendible, también está en la sola potestad de Dios de darla al ser humano o no darla al ser humano. No es algo que nosotros podamos merecer haciendo algunas cosas. Aunque vamos a ver algunos ejemplos bíblicos donde hubo personas que por su forma de vivir, por su comportamiento delante de Dios, agradaron a Dios y encontraron gracia delante de Dios. Y esto es posible, sí, pero cuando veamos a estas personas nos vamos a dar cuenta que la vida de ellos realmente era entregarse a Dios, adorar a Dios, glorificar a Dios. Y este es otro concepto que hoy en día, hermano, dentro del cristianismo, si estás conmigo, si piensas igual, creo que dentro del cristianismo lo hemos minimizado y lo hemos hecho muy pequeñito. El consagrarse a Dios, el adorar a Dios. Lo hacemos como solamente pide perdón y ya, cuando en realidad no es esto. La verdad, cuando se habla de consagración, hoy no vemos esto.
Las personas no quieren consagrarse. Consagrarse es separarse, entregarse en las manos del Señor. Y lo que vemos hoy en el cristianismo, la gran mayoría, no es todo, pero la gran mayoría, lo que vemos es que la gracia o la santificación es ponida a largo. O que es más importante es la prosperidad. Es que tenga dinero, es que tenga coche, es que tenga casas, es que tenga las cosas. Claro, y también encontramos el otro pensamiento, que yo puedo hacerlo por mí mismo y puedo consagrarme a Dios y puedo santificarme a Dios. De igual manera, estas cosas dependen de Dios, al igual que la gracia. Otro significado de la gracia, hermano, y lo tenemos ahí contigo en la pantalla. El término gracia es del origen latín gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo, y creo que esto hay que poner atención, sin ningún tipo de merecimiento. Además, gracia es el don que poseen algunas personas de divertir o hacer reír a través de sus palabras o actitudes, como por ejemplo los humoristas. Estas son definiciones humanas, son definiciones que el mundo tiene en cuanto a la gracia. Ahora, hay algo importante en esta descripción, y es que es una, algo inmerecido, algo que no tenemos que hacer nada para merecer. Se acerca un poco a lo que es la gracia de Dios, pero está demasiado lejos. Ahora tenemos otra descripción, si me compartes la otra pantalla. La gracia de Dios es el don de Dios que eleva a lo sobrenatural a la criatura racional, haciéndola hija suya y partícipe de la vida. La gracia de Dios no se refiere única y exclusivamente al perdón de Dios, sino también a la salvación del hombre, enseñando al hombre a rechazar los deseos mundanos y los actos impuros. La gracia de Dios es fundamental para alcanzar la salvación. La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la misma, el hombre nada puede hacer por sí mismo. Si vemos todos estos conceptos, ahí voy a parar de leer porque de verdad, hermano, creo que estás conmigo. Viendo todos estos conceptos, todas estas palabras, está muy lejos de lo que realmente es la gracia. Por más que le adornemos, por más que palabras hermosas que digamos, está muy lejos de lo que realmente es la gracia. Así como el amor de Dios es tan incomprendible, es la misma gracia. Tenemos un pasaje bíblico, hermano, Efesios 2, 8 y 9, me parece que tengo ahí. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no obras para que nadie se gloríe. Wow. Creo que esto es algo que nos va a ayudar en el futuro a entender el porqué de la gracia. Ahora, también aquí nos habla de la aplicación de la gracia en el sentido, creo, principal que Dios nos lo reveló a nosotros, y es en cuanto a la salvación. Si hablamos un poquito de historia, y no quiero entrar mucho para después leer, poder compartir las otras preguntas, pero si recordamos un poquito, a la caída del hombre, Dios muestra esa gracia. Entonces, lo primero que vemos, o la primera gracia que conocemos de Dios, es la de la salvación, la del perdón, que es otra parte que tenemos que entender muy bien, porque no es solamente la salvación, es un proceso, son muchas cosas que llevan a la salvación. Entonces, aquí lo que lleva a Dios a dar su gracia no es solamente la caída del hombre, es algo más que mueve a Dios. Ahora fíjate que... La verdad que vemos es que muchas veces vemos muchas personas resumiendo la gracia como si fuera solamente la salvación. La gracia es salvación.
Sí, también, pero tiene otras características que es la gracia. La gracia es misericordia, la gracia es transformación, la gracia, el poder de Dios en tu vida y en mi vida. Es Amén. la gracia. Y ahí seguimos toda la día, toda la Por eso no noche. podemos, para mí no podemos encerrar lo que es gracia en un concepto. Sí, Sería como te dije al principio, encerrar a Dios en una sola, en un solo principio, en una sola identidad, y lo cual no se puede. Ahora, lo importante, por ejemplo, en Efesios, dice, porque por gracia sois salvos. Entonces nos está hablando de una necesidad del ser humano. Entonces tenemos que entenderlo para poder contestar las otras preguntas. Y es que Dios muestra su gracia porque había una necesidad en el ser humano. Ahora, esto inmediatamente nos habla del amor de Dios al ser humano, porque no solamente había la necesidad, sino había que tener ese deseo, esa eh, querer hacer algo. Entonces, había una necesidad, pero no es precisamente donde se origina la gracia. Y no es precisamente lo que es la gracia, porque la necesidad, hacemos una troca de la gracia es de gracia. No tenemos que pagar, pero tenemos que buscarla. O tomar posse de ella. ¿Cómo es Los que hablamos ayer? tenemos que aceptarla y tenemos que como confirmarla en nuestras vidas. No, no escoja, ¿no? Sí, Dios te da la gracia, pero usted tiene que tomarla. ¿sí? Dios te da la salvación, pero usted tiene que aceptarla. Dios te da el amor, pero usted tiene que poner en su vida. Dios te da el poder, pero usted tiene que querer este poder en su vida. Esto es la gracia. Ahora fíjate, para poder entender un poquito más la gracia, tenemos que hablar del amor y la misericordia de Dios. Mm. Porque si no hablamos del amor y la misericordia de Dios, no podemos entender la gracia definitivamente. Es algo incomprendible. Ahora, si el amor de Dios, que es tan grande, tan puro, es incomprendible para nosotros, imagínate su misericordia y su gracia. Ahora, el amor de Dios y la misericordia de Dios, estas dos características de Dios son necesarias para comprender, como decía, la gracia. Porque sin ellas no podía existir la gracia. Y lo vemos en este pasaje. Dios miró la necesidad y da una oportunidad, da una gracia salvadora al hombre, porque había esa necesidad de ser salvo, había esa necesidad de ser reivindicado al lugar donde Dios lo había puesto. Cuando Dios creó al hombre en Génesis, capítulo 3, no había necesidad de que el hombre fuera salvo. Pero una vez que el hombre cae, que el hombre peca, existe esa necesidad. Ahora, Dios, al ver esa necesidad, muestra su amor, su misericordia hacia el hombre. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que el alma que pecare, esa morirá. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, una vez que el hombre había pecado, definitivamente estaba bajo estas consecuencias, pero Dios hace algo que nos sorprende. Nos muestra su amor, su misericordia y lo aplica en la gracia. Lo aplica en la gracia. Entonces, esta gracia tiene como inicio o como fortaleza el amor y la misericordia de Dios. Y esto es importante entenderlo. No es simplemente porque a Dios se le ocurrió, no, nació en el corazón de Dios, en el amor de Dios. Ahora, hace un momento hablaba yo de las diferentes formas de la gracia, no solamente en cuanto a la preparación para el cristiano, en cuanto a la preparación para
para el creyente y en cuanto a la revelación para el ser humano en Cristo Jesús. Pero en Lucas, capítulo 1, versículo 30, Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. wow. Esta es otra palabra, hermano, otra aplicación de la gracia, por eso decía que es difícil. Ahora, hablamos de la gracia en un concepto, en una forma de ser algo inmerecido y que no podíamos hacer nada para merecerla, pero también hablábamos que estaba bajo la potestad de Dios, bajo el poder de Dios, que solamente Dios decidía. Y aquí lo que vemos en la vida de María, a muchos cristianos no les gusta, hermano, que hablemos de María. No les, no les gusta, es delicado este tema Mira, para María muchos. era el nombre de mi mamá, entonces puede hablar de ella. No, pero en realidad tenemos que verla en el contexto que Dios le está mostrando dentro de la Biblia. Y lo que vemos en su vida es que era una mujer que agradó a Dios. Imagínate o imaginémonos, hermanos, a qué grado agradó la vida de María, la conducta de María, si le podemos decir, y si cabe, su santidad y su consagración a Dios, que Dios la escogió para que fuera la madre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, muchas veces hablamos de los personajes bíblicos como muy simple, como si fuera cualquier ser humano, pero se nos olvida esa vida que Dios está viendo. Ahora, esto es importante porque ¿qué nos dice aquí? Para poder entender la gracia, para poder ver las formas de gracia, vemos que Dios ve la vida y el testimonio de las personas. Sí. Y esto es maravilloso. Ahora, el cristiano, que es el que más ha conocido o el que más conoce la gracia de Dios, creo que es el que menos consagración tiene a Dios, el que menos testimonio tiene. Hoy en día, hermanos, el ser cristiano es algo muy ligero. El predicar la palabra de Dios es algo muy ligero. He escuchado predicaciones y creo que ustedes también donde se aplican más conceptos humanos, más ideas humanas que lo que es la palabra de Dios. Y esto es peligroso, porque estamos cambiando y no estamos teniendo una vida como realmente Dios exige, ni estamos dando un testimonio. Ahora, existe otro pasaje, hermano, Éxodo 33, verso 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Wow. Nuevamente, cómo Moisés haya gracia delante de Dios y cómo él acude a esa gracia, apela sería la palabra. No sé si en portugués, hermano, esta palabra existe, apelar. Sí, sí, igual. Apela a Dios, conociendo la gracia de Dios, conociendo la misericordia. Cuando usted usa esta palabra apelar, cuando usted apela usted apela a alguien que tiene una autoridad más arriba que la tuya. Entonces, Correcto. aquí Moisés está apelando a Dios que tiene la autoridad mayor que la de él. Sí, exacto. Entonces, es interesante que la gracia, Dios la aplica en diferentes formas, pero también a diferentes personas individuales. Pero la aplica también, y por esto es difícil encerrar un concepto de gracia, pero también la aplica en un sentido general a la humanidad.
que lo hablamos al principio en cuanto a la salvación. Aquí lo está aplicando en un sentido personal en cuanto a la preparación, al fortalecimiento, a la consagración de la persona. Y esto es importante entenderlo. La verdad o que podemos ver que Dios da su gracia igualito a todos, ¿verdad? Esto es correcto. Igualito a todos, pero va a depender de cada uno sacar esta gracia por sí, ¿verdad? Es como la salvación. Jesús vino a salvar a todos, pero muchos no quieren. Si no quieren, y la gracia igual. Dios derrama su gracia sobre todos nosotros. Pero ¿por qué unos tienen más gracia do que los otros? Porque María tuvo la gracia de Dios, porque Moisés tuvo la gracia de Dios, porque ellos buscaron más. Ahora, algo bien importante que decía se aplica en Juan 3:16, pero antes de Juan 3:16 quiero compartirles unos versículos en Efesios capítulo 2. No lo tienes allá, hermano, pero te lo voy a leer. Y dice, pero Dios, que es rico en misericordia y en su gran amor con que nos amó. ¿Qué era lo que decía yo? Dios tiene, o la gracia comienza en ese amor, en esa misericordia de Dios y después es revelada al hombre o aplicada. Creo que la palabra correcta, hermano, sería aplicada y después revelada al hombre. Entonces, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Fíjate qué interesante. Y hace un momento hablaba yo del amor de Dios, de la misericordia de Dios, que es donde realmente nace, no en el hombre. No tenemos nada importante nosotros realmente que llame la atención de Dios. Por alguna razón inexplicable, eh, Dios decidió, se podría decir, darnos una segunda oportunidad. Porque si vemos, no lo vamos a leer ahora, pero después en Ezequiel, capítulo, pueden leerlo, hermanos, durante la semana y la próxima semana podemos entrar en este. Ezequiel, capítulo 28, versículo 15 al 18, Lucifer cayó y fue castigado, no tuvo una segunda oportunidad. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, eh, Dios hizo la diferencia, porque Lucifer, si vemos en ese pasaje, se había rebelado contra Dios, había pecado contra Dios y fue castigado, fue separado de su cargo, fue arrojado del cielo. Ahora, el hombre peca contra Dios, desobedece a Dios, las reglas que Dios había puesto. ¿Y cuál es la consecuencia? Una oportunidad más para el hombre. Estas son de las cosas incomprendibles de Dios, pero también es lo que nos muestra el poder absoluto de Dios, hermano, su autoridad. Y esto no podemos nosotros cambiarlo o no podemos negociarlo. Está solamente bajo la potestad de Dios. Ahora decías tú algo bien importante, que Dios nos da la oportunidad y aplica la gracia a todos en general. Y en persona también, porque tú has recibido la gracia de Dios por mucho tiempo, has vivido bajo la gracia de Dios, igual que yo. Y no necesariamente tu vida o la vida de nuestros hermanos es igual. Ahora, creo que el pasaje, hermano o hermanos, que mejor define el origen de la gracia de Dios, y vamos a la siguiente pregunta, ¿dónde tiene el origen la gracia de Dios? Creo que todos estaríamos de acuerdo, a excepción, bueno, cada quien tiene una opinión, pero para mí es el pasaje que más define el origen de la gracia y es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjate, esa es la prueba o el origen, lo que nos muestra más bien el origen de la gracia en el corazón de Dios, en el amor de Dios. ¿Qué hicimos nosotros, hermano, para que Dios diera este paso, para que Dios nos mostrara no solamente su amor, no solamente su misericordia, sino que también nos mostrara su gracia? Porque esto es lo que se revela en este pasaje, la gracia de Dios. Ahora, estas características de Dios hacen posible revelar su gracia al hombre sin ver su condición. Esto es importante, hermanos. Creo que este pasaje definitivamente todos deberíamos eh, de detenernos siempre y mirarlo, porque habla del amor de Dios. Habla del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, del propósito, de la necesidad del hombre, de la salvación. Entonces, es un pasaje muy, muy, muy interesante en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque nos muestra lo primero, el amor de Dios. Entonces, hermano Darcio, hermanos, para mí este pasaje nos revela el origen de la gracia. No es el pecado del hombre, no es lo que haya hecho el hombre, sino es el amor de Dios. El corazón de Dios aplicado a la necesidad del hombre. La misericordia de Dios aplicada a la necesidad del hombre. La gracia de Dios aplicada al hombre. Pero algo bien importante, hermanos, algo bien importante. Es revelada en nuestro Señor Jesucristo. No solamente es aplicada, sino es revelada la gracia de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y esto es maravilloso, porque conocemos el origen, conocemos el propósito, nos da la vida eterna, pero nos revela algo muy importante de Dios, una parte especial, la cual nos va a ayudar a poder caminar más con Dios, que es su amor, que es su amor. Entonces, ¿dónde tiene el origen la gracia? En el corazón de Dios. No sé cuántas veces, hermanos, hermanas, a veces nos hemos sorprendido con el comportamiento, con la actitud de algunas personas y a veces nos quedamos impactados porque son personas que nos parecen de muy buen corazón. Pero imagínate el sacrificio que está mostrándonos aquí Dios, la disposición de enviar a su Hijo a morir en la cruz para que tú y yo conociéramos esa gracia y recibiéramos esa gracia. Entonces, esta característica de Dios, hermano, es inexplicable. Es algo que es muy difícil de entender, porque para poder entenderla necesitaríamos conocer el amor de Dios, vivir el amor de Dios, sentir el amor de Dios. Entonces, Juan 3:16, para mí, es el pasaje más completo que nos explica el origen de la gracia, pero también nos revela la gracia. Hay otro pasaje, hermano, Romanos 5, verso 8, si lo tenemos. Mas Dios muestra su amor
para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow. La verdad, hermanos, que aquí no hay palabras. No hay palabras porque, como lo decía en Juan 3:16, es el amor de Dios puesto en acción. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Ahora, ese amor es la gracia, sin importar la condición del hombre. Ahora, todo esto solo es posible en la misericordia de Dios. Ver la gracia revelada en Cristo Jesús y aplicada a tu vida, a mi vida, hermano. No sé si algún día tú, hermano, hermana, te has puesto a pensar realmente qué hay detrás de todo esto, detrás de la salvación, detrás de la gracia, detrás del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No es solamente el plan de Dios, es el amor de Dios revelado al hombre, manifestado al hombre. Ahora, la gracia salvadora, nos lleva más allá. Nos lleva a poder vivir y sentir en carne propia, en nuestra persona, el amor de Dios. Entonces, es importante, hermanos, que meditemos un poco en todo esto. Y yo espero, hermano Darcio, que al final de estos siguientes estudios podamos tener una idea más amplia de lo que es la gracia. Hoy estuvimos viendo un poco qué es la gracia y algunas aplicaciones de la gracia. Aplicaciones generales y aplicaciones personales, pero también estuvimos viendo dónde se origina la gracia. Les invito a que vuelvan a leer estos pasajes, hermanos, y que piensen en las preguntas para la siguiente ocasión, es ¿por qué necesito la gracia? Aunque hemos hablado un poco de esto, vamos a hablar un poquito más a profundidad y me gustaría tocar el pasaje de Ezequiel 28, 15 y 18, versículo 15 y 18, al 18, de esta historia de Lucifer. Porque yo no sé si tú, hermano, hermana, alguna vez te has considerado especial para Dios o te has sentido que Dios está lejos de ti. Porque si así es, al ver el plan completo de Dios, la gracia de Dios, cómo es aplicada a nosotros, creo que tendremos que quitar esa idea. Hermano Darcio, ¿te me fuiste? No sé. Aquí estoy. Aquí Sí, estoy escuchando, hermano. entonces, es interesante, hermano, ver todo esto y es apenas una poquita información de lo que vamos a seguir viendo, porque en realidad es muy amplio todo lo que podemos hablar de la gracia. Esto fue solamente seleccionar un poco y aún tenemos muchísimos pasajes que podemos compartir, pero la intención creo que es que nosotros tengamos ese deseo de buscar un poco más en las Escrituras. Amén. Amén. Sí. La verdad que nosotros hacemos en el estudio bíblico no es decir que, mira, el tema está encerrado, no. Seguimos buscando y el Señor va revelando cosas, podemos volver al tema de nuevo, pero el tema gracia aún sigue. La próxima semana vamos a estar hablando sobre la gracia. Si usted tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta que quiere, mándanos por YouTube y puede escribir aquí abajo o por las redes sociales y nosotros te vamos a responder o vamos a traer la pregunta en el próximo estudio con la respuesta que el Señor va a nos dar. Amén.
Carlos, gracias por estar con nosotros, por estar siempre dispuesto a nos ayudar acá. ¿Ah? No, Y sigue en la próxima semana. seguimos y bueno, sin lugar a dudas estaremos volviendo un poquito a los conceptos que compartimos al principio, porque en realidad hay que detenerse un poco más ahí para ver todo. De hecho, podríamos estar solamente en un pasaje, la hora completa, y ni aún así terminaríamos de explicarlo, pero la idea no es esta. La idea es despertar en el cristiano, en nosotros, hermanos, ese deseo de leer la palabra de Dios. Y las preguntas que te debes de hacer es, ¿qué es la gracia? ¿Dónde se origina? Y algo bien importante que vimos en el último pasaje, ¿cómo fue revelada? Gracias, hermano. Lo importante es saber que empezamos con una pregunta. Y una pregunta se tomó todo el tiempo, pero tiene más tres, entonces tiene más tres preguntas ahí que vamos a responder en nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros. Te espero en el domingo, donde vamos a tener Servicio de adoración en familia. así, servicio de adoración en familia. Y en el próximo viernes, cuando Carlos, en nombre de Jesús, si Dios no lo lleva, va a estar con nosotros trayendo la segunda parte sobre la gracia de Dios. Que Dios te bendiga, que usted tenga un final de semana poderoso, lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Bendiciones.